Guillermo Colofio y aquí os traigo la segunda parte de esta charla que se dio y espero que os esté gustando. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de poner en práctica todo eso que hemos ido aprendiendo durante vidas pasadas y durante el desarrollo de esta misma vida que también nos tiene que servir. ¿En qué momento de la gestación se reencarna el espíritu? El espíritu, no sé por dónde empezar, fíjate. Antes de reencarnar, mucho antes de reencarnar, es que quizás nos estemos adelantando un poquito, pero te voy a contestar de todas formas. El espíritu antes de reencarnar ya ha tomado su decisión de reencarnar, ¿vale? Ha preparado su plan de vida para la siguiente vida, ha preparado su cuerpo, cuál va a ser su cuerpo y toda una serie de prerrogativas que van a ser su futuro. Por lo tanto, no hay el momento de la concepción tal como lo dice nuestra ciencia alopática. Tal como dice la ciencia, no es el momento de la reencarnación. El espíritu, antes de formarse el cuerpo como tal materia, ya está en contacto con el espíritu de la madre y con quien va a reencarnar. Y ha preparado todo ese bagaje que va a necesitar mañana, ¿vale? Y ahora profundizaremos un poquitín más sobre el tema. De todas formas, lo que sí vemos es que en cada una de nuestras vidas, lo que sí tenemos que hacer es ir superando pruebas que nosotros mismos, según nuestro nivel de evolución y nuestras necesidades de cada uno, personal, individualmente, nos imponemos una serie de pruebas que tenemos la capacidad de superar. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque nosotros aquí como seres humanos nos ocurren cosas durante nuestra vida que creemos insuperables, que creemos que no vamos a tener la capacidad de poder aceptarla y superarla, estamos equivocados. Estamos equivocados porque todo cuanto hemos puesto en nuestra vida está al alcance de nuestra capacidad. Es decir, somos capaces de superar todo cuanto nos ocurre. A unos unas cosas, a otros otras. Unos, según su criterio, serán más importantes o menos importantes. Pero sí al alcance de todos y cada uno de nosotros. Y todo esto lo prepara el espíritu mientras está en el mundo espiritual. Y una vez que encarna como ser humano, entonces puede ceder o resistirse a toda esa influencia que después aquí en la tierra le van a llegar desde fuera. Y eso es justamente el libre albedrío, ¿sí? Con lo cual, a medida que nosotros vamos desarrollando esa libertad de acción, también al mismo tiempo vamos desarrollando la conciencia de nuestra propia conciencia. La vamos aumentando, siendo cada vez mayor. De ahí la necesidad también de tener, valga la redundancia, varias vidas para poder solucionar todos estos problemas, porque como hemos dicho antes, en una sola vida no lo podríamos hacer. Hay tres teorías sobre la reencarnación, fundamentalmente. La teoría materialista, la teológica y la reencarnacionista, claro. La teoría materialista nos dice que la vida es el espacio que existe entre el nacimiento y la muerte de una persona. Nos dice también que la persona, el ser humano, es la inteligencia más grande que existe en el cosmos.
Y que cuando muere ese cuerpo, también muere la inteligencia. Y desaparece para no volver a aparecer nunca más. Que después de la muerte no hay absolutamente nada. Bueno, eso dice esa teoría. La teoría teológica lo que nos dice es que el alma, porque ellos no hablan de espíritu sino de alma, el alma está en un estado invisible y que cuando va a reencarnar, o cuando reencarna, mejor dicho, se hace visible. Y que pasamos de la vida invisible a la vida visible durante un espacio de tiempo. Y que cuando se vuelve a morir el cuerpo, volvemos otra vez a ese estado invisible de donde ya no regresamos más tampoco. Con lo cual, quiere decir que todo lo bueno o lo malo que hagamos en esa vida va a ser lo que dictamine cuál va a ser nuestro futuro, bueno o malo, según la teoría teológica. Y después está la teoría de la reencarnación. La teoría de la reencarnación, como ya he apuntado antes, lo que nos dice es que existe un espíritu, que ese espíritu tiene una vida inmortal, que pasa por una transición durante una serie de, ocupando, mejor dicho, una serie de cuerpos en una serie de vidas, pero siempre con el mismo espíritu, y que su trabajo fundamental es ir evolucionando hacia la perfección. Todo esto nos lleva a que ahora ya nos encontramos, cuando adquirimos ese conocimiento, con un dilema, y es que cada uno tiene que valorar cuál es la escuela que va a elegir, cuál es la que va a seguir. Y nosotros como espiritistas lo que sí decimos es que sea cual sea la elección que cada uno haga, que la haga siempre bajo su propio criterio, que nunca sea admitida como un dogma de fe, ni como una imposición de nada ni de nadie, sino que nuestro propio razonamiento nos lleve a esas creencias. Porque la finalidad de esta vida es ese proceso del cual venimos hablando, en el cual también hemos dicho que va a influir muchísimo esa ley de causa y efecto. Y que a medida que vayamos adquiriendo conocimientos y sentimientos, es lo único que a nosotros nos debería de servir de guía para saber que estamos actuando correctamente y llevarnos a una auténtica fe razonada, es decir, en una creencia lógica y razonada por cada uno de nosotros, y cada uno adquiere o admite o acepta cualquier tipo de creencia, que lo sea siempre bajo su propio razonamiento y que le convenza de lo que está diciendo. Nosotros, los que creemos en la reencarnación, como espiritistas que somos, sabemos que esta ley de la reencarnación siempre se cumple bajo la ley del amor incondicional, y que nuestro destino no es el fruto de la casualidad, ni un milagro, ni de la suerte, ni nada por el estilo, sino de nuestra propia voluntad, de nuestro propio trabajo. También sabemos que para nosotros los espiritistas nadie es superior o inferior a nosotros, sino que estamos todos en un nivel evolutivo distinto, pero no mejores ni peores, sino con una experiencia y unas vivencias distintas, y cada cual tiene que ir gestionando cada uno de esas vidas y de esos pasos. Y eso le va a hacer que pueda tomar la decisión de tener la oportunidad de hacer con su vida aquello que se gane el derecho a ser cada uno de nosotros. ¿Me explico? El libre albedrío, ¿no?
Claro. Pero ese libre albedrío nos puede llevar para un lado o para otro. Por lo tanto, después no le echemos la culpa a nadie, sino seamos conscientes y coherentes con lo que cada uno es y con lo que cada uno siente. Buda dice exactamente eso. El hombre es el resultado de su pasado y será el fruto de su presente, de lo que somos hoy. Es evidente que hay muchísima gente que no creen en la reencarnación. Algunos no la comprenden, otros dudan de ello y otros se ríen. Normalmente los que se ríen son los que menos investigan o se molestan en buscar cuál es el razonamiento de esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que cuando nos morimos y nos vamos de este mundo, todo lo que hemos hecho en esta vida, todo, absolutamente todo, nos lo vamos a llevar con nosotros y lo vamos a tener allí, en ese otro lugar. Bien, todo eso va a estar en el mundo espiritual, nos lo vamos a llevar con nosotros y lo vamos a ver allí. Y entonces nos vamos a tener que enfrentar cada uno de nosotros a lo que ha sido nuestra vida. Y no va a haber nadie que nos juzgue como un tribunal con jueces y un fiscal y un acusador, ni nadie que nos acuse de absolutamente nada, sino que nosotros mismos vamos a tener que analizar lo que ha sido nuestra última vida y compararla con el plan de trabajo que yo me llevé para ver qué he cumplido y qué no he cumplido en cada uno de ese programa. En definitiva, tendré que estar solo en busca de mis verdades y de cuáles han sido cada uno de mis actos. Y eso no me va a permitir que yo pueda engañar a nadie, porque me estaría engañando a mí solo y no me puedo engañar, porque cada uno sabe realmente lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien, con lo cual se tendrá que enfrentar a eso. Y desde ese mundo espiritual también vamos a descubrir con toda certeza que esa etapa de nuestra vida terrenal es como una criba que nos puede ayudar a limpiar y a perfeccionar cada uno de nuestros programas. De tal manera que esa criba al principio será con unos, ¿cómo se llama eso? Con unas dimensiones más grandes, por lo cual pasarán muchas cosas por la criba y se quedará lo más gordo arriba, ¿no? Que será lo que cojamos e intentemos solucionar primero. Y a medida que vayamos solucionando, también vamos cambiando el diámetro de esa criba o el diámetro de la densidad de esa criba, de manera que cada vez vamos reduciendo cada vez más aquellas cosas que tenemos que ir reparando y solucionando. ¿Cómo es una reencarnación? Una reencarnación puede ser libre, obligada o misionera. Eso va a depender del nivel evolutivo de cada uno y de la necesidad que cada uno tenga en cada momento. Pero lo que sí es cierto es que cada paso que demos aquí en la tierra como espíritu encarnado es un paso que nos tiene que llevar hacia una mayor frecuencia de moral y de intelectualidad. Lógicamente también los más necesitados, los que estén más atrasados, son los que van a necesitar reencarnarse con mayor frecuencia y seguramente con mayor rapidez, ¿no? Pero a medida que vayan evolucionando y que su frecuencia vibracional vaya subiendo, necesitarán estar menos tiempo en la Tierra y pueden pasar más tiempo en el mundo espiritual. Pero también es cierto que mientras estamos aquí, a medida que nosotros nos vayamos integrando en ambientes de poco progreso,
lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, es que nos convirtamos en seres cada vez más egoístas, con mayor ambición, con mayor deseo de poder, de dinero. En definitiva, se va a ir endureciendo nuestro espíritu de tal manera que vamos a ir infringiendo leyes cósmicas, leyes del amor, leyes de fraternidad. Y eso nos va a llevar a que sigamos en ese modo egoísta en el cual nos encontramos. Con lo cual también vamos a pasar más tiempo en lo que desde aquí solemos llamar el bajo astral. Y desde ahí, con esas bajas pasiones, intentaremos incidir en las mentes de otras personas, sobre todo las personas más débiles, a las cuales vamos a tratar de que ellos también tengan esas bajas pasiones y esos rencores. Eso es así, pero llegará un momento en que ese espíritu, aunque se encuentre en ese estado tan bajo, tiene que reconocer, y reconoce de hecho, su estado actual, en ese bajo astral me refiero, y entonces quiere seguir progresando, quiere cambiar, y para ello va a solicitar ayuda. Y esa ayuda le será dada, y a medida que él vaya cambiando su frecuencia, también irá subiendo hacia frecuencia de amor y de ayuda hacia los demás. De tal manera que llegará un momento también en el cual se encontrará con la necesidad de volver a empezar donde lo dejó, donde la muerte le cortó lo que estaba haciendo, y volver a reiniciar ese trabajo que se quedó, digamos, a media. Y después de un tiempo en el plano espiritual, donde, como hemos dicho, hace ese análisis de todo su pasado, de sus vidas pasadas, ya empieza a necesitar esa ganas de progresar, de ir evolucionando, y renuncia al lugar en el cual se encuentra, que sería en el plano espiritual, para volver aquí a este plano, es decir, para volver a reencarnar y luchar. ¿Cuánto tiempo pasa entre una encarnación y otra? Depende del nivel evolutivo y de la necesidad de cada uno. ¿O de las ganas también de cada uno? No, del nivel evolutivo de cada cual. Hemos dicho antes que cuando nos morimos, toda esa experiencia de todo lo que estamos haciendo hoy aquí, nos la llevamos con nosotros. Pero cuando llegamos allí, lo de allí, entre comillas, ¿vale? Cuando llegamos allí, lo que hacemos es poner toda esa experiencia sobre la mesa y coger todas las experiencias de vidas anteriores y ponerla también sobre la mesa y comparar y ver mi plan de vida último cuál era. En esta última vida, Teo, tú dijiste que ibas a arreglar esto, esto, esto y esto. Y resulta que en esta vida, pues de las 5 cosas importantes o más importantes que quería reparar, solo ha reparado 2. 3 se han quedado sin arreglar. Por lo tanto, esas 3 las voy a coger como prioritarias para ponerlas en el eje central de mi plan de vida para la próxima vida, más lo que necesite y vaya poniendo en ese eje. ¿Esa próxima vida puede ser cuestión de meses? Depende de cada uno, depende del nivel evolutivo. Si estamos muy poco evolucionados, probablemente necesitaremos, querremos reencarnar rápidamente para seguir evolucionando cuanto antes mejor. Pero si nuestro nivel evolutivo es lo suficientemente alto, podemos pasar más tiempo en el mundo espiritual
y no tener tanta necesidad de venir a este mundo terrenal, salvo lo que yo en ese análisis ponga en mi eje del plan de vida. Estamos ya muy evolucionados y estamos ya siempre en el plano espiritual. Ahora llegamos. Pero ¿encarnamos, reencarnamos en nuestra propia familia o en cualquier sitio? Bueno, ya hemos visto que según las creencias de la historia de la humanidad, depende de dónde estés viviendo. Depende del nivel cultural que tengas, de la época que te toque vivir, tendrás unas creencias u otras. Que no se elige. Sí elegimos, claro que elegimos. Ya he dicho antes que elegimos incluso el cuerpo que vamos a tener en el futuro. No solo las cosas que vamos a poner, las cosas importantes que vamos a poner en ese cuerpo, en ese plan de vida, en ese eje, sino incluso también el cuerpo, la gente con la que vamos a necesitar a nuestro alrededor para cumplir con el programa, el lugar donde vamos a desarrollarnos para poder cumplir con ese desarrollo. Todo eso lo elegimos. Pero no la misma familia. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso, porque tal como se ha dicho antes, dependiendo de las necesidades de cada uno, pues nacerá en un seno familiar totalmente distinto al que tenía, o seguirá naciendo en la misma familia. Un ejemplo mío propio, un familiar mío murió, bueno, se suicidó, pasó su proceso allí, en aquel lugar a donde van los suicidas, y después de un tiempo, pues volvió a nacer. Cuando él ya pasó su proceso de ese lugar, que ya salió de allí, me dijo directamente que iba a nacer muy cerca mío. Eso es lo que me dijo él directamente. Y cuando nació, pues mis guías me dijeron pues que ya había nacido. De hecho, luego oficialmente me lo dijeron media hora después. Y ahora mismo pues lo tengo muy cerca mío. Por eso sé que se puede nacer también en el... No es exactamente en el mismo seno familiar, porque él pertenecía a otra familia, pero que era directa también mía. Y ahora, al nacer, pues ha nacido más cerca aún de mí, pero no era en su familia directa. Entonces, pues como digo, puede pasar, dependiendo de las necesidades de cada espíritu a la hora de nacer, pues nacerá fuera del seno familiar o dentro del seno familiar. Todo depende, como ya se ha dicho antes, de las necesidades de cada uno y de lo que tenga que aprender en ese momento. Si, como ha dicho antes Teo, si se le ha quedado algo de la vida anterior por sanar, puede venir, si en este momento, en este seno familiar, son propicias esas cosas que él necesita, pues nacerá aquí, aunque sea de su propia familia. Yo no me refería a gente viva, a bisnietos, tataranietos. Si realmente hemos reencarnado tantas veces, que yo sí lo creo, todos, de alguna manera, hemos sido en algún momento padres de unos de otros, hermanos, familiares, amigos, y cuando volvemos al mundo espiritual, veréis que los espíritus nunca hablan de mi tío, de mi madre, de mi padre. Hablan de hermanos, de hermandad, pero no de familiaridad, porque la familiaridad es aquí. Aquí en este momento hay que especificar un poquito para añadir a lo que ha dicho Teo, que cuando en el mundo espiritual los espíritus realmente no hablan, tal y como dice él, de mi padre, de mi tío, no, son todos hermanos, porque todas las almas están conectadas entre sí y se llaman hermanos. Como él dice, la familiaridad solamente es aquí en la tierra, pero eso es cuando están allí, en la luz. Pero antes de ir hacia la luz, que todavía están aquí en este plano con nosotros, entre nosotros, mezclados, y ahí sí están hablando a ellos de mi hermano, mi tío, mi padre, mi hijo, porque seguimos con nuestra propia personalidad, no cambia
hasta que no cruzan hacia la luz y pasan por un proceso donde ya van recordando vida tras vida y van entendiendo muchas cosas. Y ahí es donde se acaba eso de mi hijo, mi madre, mi padre, y por eso somos todos hermanos. Allí es un estado vibracional de frecuencia en el cual los sentimientos, los actos, los pensamientos son completamente distintos a lo que sentimos aquí, encarnado y encerrado dentro de un cuerpo material. Entonces, como ha dicho Gerardo, no reencarnaríamos en nuestra propia familia, a no ser que necesitemos aprender algo de ella, que todavía a lo mejor no hayamos aprendido. o les sirvamos de ejemplo para que ellos aprendan, por ejemplo, pero en muy pocos casos, en casos muy especiales. Y normalmente, por ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos son las SM, ¿no? O las regresiones, que también nos hablan mucho de eso. Todos hablan de otro mundo, de otras vivencias. Ninguno habla de yo estoy aquí con mi padre, con el que fue mi hermano, con el que fue mi primo. No, te dicen yo viví en esta casa y aquí vivían mis padres que eran de esta y de esta manera. Pero no te dicen ahí están mis padres hoy conmigo. Con respecto a lo que él dice del tema de las regresiones, ahí sí puedo hablar yo con mucha más propiedad que él, porque llevo muchos años dedicándome a la hipnoterapia y sí me he encontrado muchos casos, muchísimos, donde al recordar una vida pasada, pues al yo preguntarle, por ejemplo, si de los que hay ahí alrededor en ese momento con la persona a la que le estoy haciendo la regresión, la hipnosis, pues unas veces me dice que no conoce a nadie, pero como vuelvo a decir, en muchas ocasiones sí me dice que a lo mejor el que es en esa vida su padre, en esta vida es su hermano, o quien es en esa vida su madre, en esta vida es su hija. Y cosas así. Os aseguro que es muy común el encontrarse eso cuando se hace una hipnosis regresiva a otras vidas. No es poco frecuente, es muy frecuente encontrarse con eso. Que no sea tan frecuente a lo mejor como nacer en otro lugar con otras personas que no conocen nada. Bueno, hasta ese punto ya no llego yo, no sé si eso es así o no, porque tampoco lo he preguntado directamente a nuestros guías. Pero os aseguro que sí es muy común el encontrarse esto que estamos hablando. ¿Qué finalidad tiene entonces que reencarnemos con idea de ir superando cosas que nos tenemos pendientes, pero venimos con el velo de los olvido? Claro, por una razón también. Imagínate que yo he sido un personaje malísimo, de lo peor que pueda haber existido en la Tierra. Que seguramente, como dice Mari Carmen, lo habré sido, porque soy muy hijo puta. Imagínate que he sido una persona lo peor que nos podamos encontrar. Y ahora vuelvo a nacer a este mundo, pero mis intenciones ya no son las que tenía, sino mi intención es ir reparando errores que he ido cometiendo, al nivel que sea y a la velocidad que pueda. Pero si yo en esta vida tuviera conocimiento de todo lo que fui, de todo lo que hice, lo más probable es que no soportaría esta vida, recordando todo lo que hice. Entonces por eso nos dan ese famoso velo del olvido, donde en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias se recuerdan algunas cosas, pero no todos. Como por ejemplo, yo llevo más de 40 años haciendo y practicando el espiritismo y jamás, nunca, jamás hemos conocido a nadie que nos hable de su última vida anterior. Nos hablan de vidas anteriores, pero no de la última, porque tendría una incidencia demasiado pesada en su vida actual.
y le impedirían desarrollarse al nivel que cada uno necesita ir encontrando. Que sin embargo hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y, por ejemplo, yo conozco gente que a lo mejor ha tenido un accidente y en el accidente ve esta vida, o sea, la vida que tuvo hacia atrás, así ve a los padres, ve ahí como todo involucionado y después No, vuelve a la vida. no, involucionado no, ni hacia atrás tampoco. Ve esta vida. ¿Qué le ha ocurrido? Ven el accidente, ven si lo están operando, quién le está operando, qué está haciendo el cirujano. Cuando era chico, vio todo, a los padres. Todo. Ven como una película. Sí, como una película. De lo que ha sido su vida, esta vida, pero no de la anterior. No, de esta, pero no se murió. O sea, claro, pero esta vida acaba de terminarla, ¿entiendes? No la termina, pero iba y en una SM, y en una SM no acaba, sino que ha tenido un impasse en el cual ha recordado cosas. Y después cambió como persona. Claro, lógicamente, pero eso es otro cantar. Supongamos que yo en una vida pasada haya sido muy mala con mi hermana. Tendría ahora yo escoger a esa hermana como madre, como amiga, como lo que sea, para arreglarlo. Exacto. Pero si tú tuvieras conciencia de exactamente qué le hiciste en tu vida anterior a tu hermana, a lo mejor te pesaba tanto que no serías capaz de mirarla a la cara. Entonces puedes tener el sentimiento, puedes tener el deseo de querer ayudar a alguien aunque te trate mal y no sabes por qué, pero sin embargo el deseo está y tú sigues trabajando en eso, porque eso sí es karma. Pero volver a reconocer o a tener conocimiento de vidas anteriores, que yo sepa, por lo menos, no hay nadie que nos hable de su vida anterior. Para añadir, aparte de lo que está diciendo Teo, ten en cuenta que a lo mejor la hermana viene con mucho rencor y se acuerda, por ejemplo, de la vida pasada, de lo que ocurrió. Y a lo mejor en esa otra vida pasada, la que es hoy su hermana, pues a lo mejor eran enemigos, estaban batallando o eran vecinos y tenían problemas de lindes, de tierra, y a lo mejor, pues, la que es hermana hoy mató a la otra. Entonces viene con mucho rencor a sanar lo que es el rencor, por ejemplo. Entonces, si se acuerda de todo eso, pues quién sabe si la que tiene el rencor mata a la otra hermana porque se acuerda de lo que le hizo. Hay muchas posibilidades de las que podemos traer, de las que pasaron y como ya digo, el por qué nos borran la memoria al nacer. Me hicieron una regresión y vi justamente la vida anterior a esta. Yo ya no sé si fue inventada por mi mente pero fue el mismo año que nací. Una vida totalmente diferente. Me llamó la atención de que fuera el mismo año. Con respecto a lo que está diciendo esta mujer, que le hicieron esa regresión y vio una vida pasada, aunque tenía la misma fecha de nacimiento y todo eso, que no puede ser, que yo también lo dudo y mucho, tal y como dice Teo, por mi experiencia, eso no puede ser, ¿no? No puede ser una vida pasada, es a lo que me refiero. Pero cabe la posibilidad que a lo mejor haya conectado con su yo superior y le hayan mostrado otra vida paralela a la que tiene en este momento. Y puede ser, pues, a lo mejor con su mismo aspecto. ¿Por qué? Porque aparte de tener diferentes épocas, hay que decir que la época romana, la griega, la actual, incluso una futura, aunque nosotros hablemos de vidas pasadas, presente y futura, realmente todas las épocas y todas las posibilidades dentro de una misma época ocurren en el mismo momento, en el aquí y ahora, en el presente. Pero para que se comprenda mejor, pues siempre hablamos en términos de pasado, presente y futuro. Tened en cuenta que nuestro yo superior es el que se acuerda de todo
el que lo sabe todo de nosotros y proyecta una serie de avatares que somos nosotros. Esto es un avatar de ese yo superior, y todos y cada una de esas proyecciones están viviendo una vida en este momento. Toda esa información va hacia ese yo superior, como dijo Teo, no sé si fue en este vídeo o en el anterior, es como un disco duro donde se guarda toda esa información, es un disco duro externo, y sencillamente pues todo eso va allí arriba, ¿no? Y lo llamamos registros acásicos, donde está toda la información de todos y cada uno de nosotros. Bueno, esto es más largo de explicar. Pero como ya digo, todas y cada una de las proyecciones de nuestro yo superior están viviendo ahora mismo, y por ejemplo, de esta vida actual, de esta época, del año 2024, bueno, cuando naciéramos, pues hay muchas posibilidades. Entonces, a lo mejor en esta vida pues estamos casados, en otra vida, en la misma época, estamos divorciados, o simplemente no tenemos pareja, o somos viudos. En esta época, aquí de trabajo, somos basureros, en otra paralela de esta misma época somos banqueros. Pues hay multitud de posibilidades. Que por ejemplo, tenemos que tomar una decisión, y al tomar esa decisión tenemos un futuro, pero si tomamos otra decisión vamos a tener otro futuro. Pues todas y cada una de esas posibilidades también están viviéndose en el presente, y esto es lo que pudo ver esta mujer, o que le mostraron a esta mujer en esa regresión, por lo que sea, porque a lo mejor tenía que saber algo o aprender algo de esa otra vida, o a lo mejor le están advirtiendo de algo para que no hiciera en esta vida, y sí le pasó en la otra. Eso es una posibilidad, pero también cabe la posibilidad que a nivel subconsciente ella tenga el deseo y la añoranza a lo mejor de una vida distinta, y al guardarla con ese deseo en el subconsciente, al hacerle la regresión, pues su cerebro sacó ese recuerdo, porque hay que decir que para el cerebro todo lo que se piense o se imagine, ya sea del pasado, del presente, o que estemos pensando en un futuro próximo, todo lo que imaginemos y pensemos, para el cerebro está pasando ahora, en este mismo momento. No quiero decir que esto sea lo que le esté ocurriendo, pero son posibilidades. Como digo, que esta añoranza esté ahí guardada, y al hacerle esa regresión salga hacia afuera ese deseo, y pues no es ni una regresión a una vida pasada, ni es una vida paralela. Es simplemente ese deseo que tiene ahí, porque a lo mejor no le gusta la vida que tiene actualmente y desea esa otra. Esas son posibilidades que están ahí, que yo me he encontrado en las diferentes terapias que he hecho de hipnosis, y por eso lo comento aquí, para que todo el mundo lo pueda saber. Lo dudo infinitamente, y si quieres lo hablamos a nivel particular, pero lo dudo infinitamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Os dejo en la caja de comentarios las diferentes direcciones en las que os podéis poner en contacto conmigo, y como siempre os digo, gracias por escuchar.